Hablemos de aborto, el podcast que nace para hablar de aborto como un acto de democracia y poner en el centro los proyectos de vida y sueños de mujeres, niñas y personas gestantes. Buenos días, les damos la bienvenida a Hablemos de Aborto. Este es un podcast sin tabús, donde vamos a abrirnos a lo que son las preguntas incómodas, que a veces no están en los debates presidenciales o en los noticieros, porque muchas veces estos temas no caben ahí de la manera que nosotros lo vamos a presentar. Queremos hablar de aborto y centrándonos en los proyectos de vida de las mujeres, de las niñas y de las personas gestantes. Este es un podcast de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en colaboración con Fundación Heinrich Böll, que es donde estamos en este momento. Y hablar de aborto es hablar de salud reproductiva y todo lo que involucra. Hoy nos vamos a entrar en una pregunta que se relaciona directamente con temas que son de población, y es porque se está hablando de la baja natalidad en Chile. ¿Estamos hablando entonces de que esto es una crisis o estamos hablando de que es un síntoma? Bueno, para esto estamos con nuestra entrevistada Teresa Valdés Echenique, socióloga, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Vamos a hablar sobre maternidades deseadas, proyectos de vida y esto que se está llamando actualmente crisis de natalidad. Bienvenida, Teresa Valdés. Muchas gracias por la oportunidad de conversar de un tema tan necesario y tan importante para las mujeres y para el país también. ¿Por qué es importante hablar de la natalidad en tiempos como estos y esta baja de natalidad que se ha transformado además en un tema de debates presidenciales y todo esto que sale? Bueno, efectivamente en Chile viene bajando la fecundidad, o sea, las mujeres estamos teniendo menos hijos desde hace mucho tiempo. Esta alarma de ahora es una alarma reciente, pero hace más de 20 años, ¿no? Desde los 90, que la fecundidad en Chile está por debajo de lo que se llama la tasa de reemplazo, es decir, que el país siga teniendo los equilibrios en materia de población joven y población vieja. Y lo que pasa, claro, es que se está mirando desde el ámbito económico, desde el tema de lo que significa en el fondo la fuerza laboral y también para lo que serían las pensiones en el futuro. Pero se deja de lado, digamos, el hecho de que mirado desde las mujeres es un tremendo logro, mirado desde las mujeres y mirado desde todas las mujeres, porque es cuando en las tasas de fecundidad antes, las mayores tasas de fecundidad estaban en las adolescentes. Y lo que muestra esto es que hemos tenido un tremendo, éxito en algo que era muy grave, que era la fecundidad adolescente, que nacían miles de niños de madres menores de 18 años, y eso hoy día está prácticamente terminado gracias a política y programas. Y es tan interesante este tema porque lo que conecta es con los deseos y los proyectos de las mujeres y las condiciones para ello. Entonces, siendo un tema que es netamente individual, obliga a la sociedad a planteárselo. Entonces, yo estoy muy contenta de que esté planteándose este tema, aunque nosotros queremos que se plantee de una determinada manera y por eso vamos a argumentar. Claro, porque además existen factores estructurales que hay detrás de esta decisión de las mujeres, porque de partida se está tomando como que es una decisión de las mujeres, no como otra cosa, como se veía. Es una decisión de las mujeres, pero una decisión de las mujeres en que las mujeres tienen sueños, tienen ganas. La maternidad no es esta idea de que las mujeres, como somos hembras, tenemos que reproducir la especie, que es la base de esta cuestión, y resulta que somos sujetos conscientes y que tenemos proyectos y que tenemos maneras de cómo queremos vivir, cómo queremos tener esos hijos, si es que queremos tenerlos. Es curioso porque son cambios culturales muy fuertes, o sea, pareciera que ser mujer era sinónimo de ser madre, y eso es algo que ha ido cambiando fuertemente. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, el tema es ¿cómo queremos ser madre? Si queremos ser madre, pregunta uno. Pregunta dos, ¿cómo queremos ser madre? Y ahí es donde aparece esto que se llama factores estructurales, pero hay un factor que no se considera, y es que la vida hoy día es muy larga. Vivimos mucho más, vivimos muchos años más, entonces el tema de la oportunidad de la maternidad
está en cuestión también, porque cuando quieres ser madre tienes toda la vida por delante y hoy día no es obligatoria en el sentido de que tú puedes postergarla. Y ese es otro de los problemas que se plantean en este minuto. Claro, porque como tema de población también hay ciertos factores, como tú dices, es un tema cultural y los temas culturales igual siempre son de una remoción muy lenta, van cambiando bien lentamente, no son rápidos y explosivos, digamos. Y ahora que esta baja ha tenido lo que hablábamos de los factores estructurales, pero hay cosas que inciden también en las decisiones que no pasaban hace 30 años atrás y que las mujeres de hoy sí tienen estas preguntas. ¿Cuáles serían? Mira, es muy interesante porque cuando tú miras las tendencias, en realidad empezó a bajar la fecundidad antes de tener los anticonceptivos modernos. O sea, el cambio cultural venía de antes. En la medida que las tasas de mortalidad disminuyen, tú antes, mi abuela, ¿no es cierto?, tuvo 16 hijos, la otra tuvo 14, se morían mucho. Entonces, hoy día no, pues hoy día no se muere, entonces tú tienes una familia para toda la vida, entonces la baja de la fecundidad, las decisiones de las mujeres, los cambios culturales han sido antes del tema de los anticonceptivos. Por eso que es bien especial, digamos, cuando tú dices ya tenemos factores culturales, son de lento desarrollo y digamos, revertir eso, cambiarlo, significa efectivamente lo que llamamos los cambios estructurales, es decir, en qué condiciones. Si tú lo que quieres para tus hijos hoy día es notable, esto de las mujeres quieren para sus hijos cosas muy buenas, quieren educación, quieren que nazcan en condiciones económicas determinadas, con vivienda, con todo, y si eso no se da, entonces tú o suspendes o postergas. Y las mujeres hoy día van a la universidad masivamente, más de la mitad de la matrícula universitaria son mujeres de todos lados, gracias a la gratuidad también. Entonces quieres completar tu proyecto educativo, tu proyecto profesional, tu proyecto creativo. Entonces mira cómo se da esta combinación de los factores que llamamos estructurales con los factores, digamos, más individuales, que es los sueños que tienen las mujeres para sí mismas. Claro, porque además también, no sé, tener 30 años en los años 60 no es lo mismo que tener 30 años ahora, entonces... Mi mamá tenía 5 hijos, claro. A los 29 años tenía 5 hijos. Claro, entonces fuimos 9. Ahora como que ha cambiado el mundo, han cambiado todos los horizontes de deseos de las mujeres también, y por eso mismo también hay que construir políticas públicas en razón de ello. O sea, la pregunta es la sociedad se tiene que plantear a sí misma, ¿quiere reproducirse? ¿Cómo se reproduce? Las mujeres somos clave, o sea, seguimos siendo los úteros los que reproducimos a la especie. Pero entonces la sociedad tiene que preguntarse qué tengo que hacer para que las mujeres deseen, encuentren las condiciones, consideren que la oportunidad. Y ahí no es solo la sociedad, porque hay unas dimensiones que son las interpersonales. Porque parte importante de los derechos reproductivos es ¿con quién quieres tener hijos? ¿Con quién? ¿Y cuándo? Entonces antes, bueno, te casabas y tenías hijos y tú te casabas y a los 3 meses estaban preguntándote ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Y tener la parejita y están los sueños de cuál es el modelo de familia. Y esas cosas hoy día las mujeres se las plantean con mucho más conciencia, en forma mucho más razonable, y la sociedad entonces está en la parte económica, digamos, están con pataleta. Pero tienen que preguntarse entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y en la relación interpersonal hay un factor que hoy día es muy fuerte, que es la experiencia de violencia. Cuando tenemos una sociedad que se ha vuelto tan violenta en las relaciones interpersonales, en que la violencia de género tiene un peso tan grande que 1 de cada 3 mujeres a lo largo de su vida de pareja vive violencia, eso es un impacto pero tremendo sobre los proyectos y los deseos de muchas mujeres. Mujeres dicen, yo no quiero vivir lo que vivió mi mamá. Yo no quiero, ¿no es cierto?, que mis hijos tengan la experiencia que vivió mi mamá. No tengo garantías de tener una relación que sea satisfactoria, nutritiva y todo. Entonces, todas estas ideas de darles bono a las mujeres no tienen nada que ver. Claro, porque ahí lo que tú dices se plantea como una idea de sociedad distinta, porque en la agenda noticiosa, que está como bien crispada últimamente, ponen que es una crisis, que vamos a hacer, y generan un cierto pánico. Pero lo que tú nos planteas también es que hay que preguntarse también como sociedad y, por lo tanto, generar políticas públicas acordes.
que es bien difícil generar políticas públicas, porque las políticas públicas, como decimos, estos son cambios lentos. Entonces, lo que ha pasado en todos los países, porque Chile, estamos en la provincia al fin del mundo, entonces todas estas cosas han pasado en todos los otros países antes, y entonces si nos miramos comparativamente, ahí yo tengo los datos, o sea, los países europeos esta cuestión la vienen viviendo hace mucho rato. ¿Y qué ha pasado? La migración. La migración, sí, ahí llegamos entonces la pregunta es, en Chile esto de la crisis es porque no son chilenos, que las personas que nacen no son hijos de padres chilenos, o qué, ¿cuál es el problema? En todas partes, tú ves hoy día en Alemania, el 19% de la población es no nacida en Alemania. Inglaterra tiene un cálculo de qué población migrante necesita al año para mantener sus niveles productivos y de desarrollo. Entonces, te fijas que uno dice, bueno, ¿cuál es la discusión? ¿Cuál es la discusión que estamos teniendo? ¿Cuál es el punto? El punto es que las chilenas no están satisfechas y por lo tanto van a llegar otras mujeres a tener hijos, y eso no nos gusta tanto por razones que son de otra naturaleza. ¿Cuál es el tema? Entonces, a la hora de las políticas públicas tienes que entrar a ver qué es lo que queremos. Si queremos que las mujeres quieran tener hijos, son un tipo de políticas. Si lo que queremos es que haya población, ¿no es cierto?, para la producción, hay otras políticas. Entonces, no es obvio. Y preguntarle a las mujeres qué es lo que ellas quieren, qué ellas lo necesitan, es lo principal. Exactamente, porque asimismo es como que estamos en año electoral, entonces se ha enfocado mucho esto a partir de eso. Y se habla de que la crisis estructural, y se habla de estos cruces con el tema migración, también con el tema de los cuidados, que es entonces ahí también es como preguntarse qué sociedad estamos construyendo, una sociedad cuidadora, dónde están los sueños también de las mujeres. Hay una cuestión que sí es tema de política pública. Cuando uno piensa que los derechos reproductivos, que todas las mujeres que quieran tener hijos los puedan tener cuando quieran, hay un tema de política pública en el sentido de cómo tú acompañas a las mujeres que tienen problemas para su reproducción. Y ahí sí hay un espacio enorme, digamos, en el espacio de salud, porque los derechos reproductivos es el derecho de decidir cuándo quieres tener y tener el acceso a los niveles más altos de desarrollo científico y tecnológico. Hoy día hay efectivamente o sea, es posible ayudar a aquellas mujeres que tienen dificultades o a las que están postergando la maternidad a garantizar tener una maternidad deseada cuando quieran y como quieran. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el tema de que los óvulos se envejecen, que las mujeres tenemos un periodo, tenemos un número de óvulos limitado. Entonces, claro, el asegurar que los óvulos estén en buenas condiciones es un tema de política. Y el otro es la fertilización asistida, de que por distintas razones hay mujeres, y muchas veces son hombres, que son infértiles y que para completar el proceso, digamos, de fecundación, requieren de apoyo. Eso es un espacio para la política pública, y eso debería ser masivo, debería estar al alcance de las mujeres de todos los sectores económicos, socioeconómicos, y no solo los que tengan recursos, porque el tema de congelar óvulos es algo súper caro, digamos. Entonces, bueno, si el país está tan preocupado, apoyar a las mujeres que en su proyecto personal incluyan la maternidad, tengan todos los accesos y recursos. Hay una pregunta que es bien importante cuando hablamos de fecundidad, maternidad, población. Siempre se enfoca en las mujeres. ¿Y qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres en este tema? Mira, hay una idea, una cosa bien sorprendente, que es que los hombres son fecundos. Y son fecundos a lo largo de toda su vida, no como las mujeres que tenemos un periodo delimitado con un número de óvulos delimitado. Y los hombres son muy responsables de la fecundidad. Han pasado un fenómeno muy interesante porque, en el fondo, las mujeres, las feministas sobre todo, hemos luchado desde hace demasiados años que todos los procesos, todos los métodos anticonceptivos, excepto el preservativo o condón, todos se basan en el cuerpo de la mujer. Y desde el desarrollo de los anticonceptivos modernos, incluso con efectos porque son artificiales, porque son drogas, porque son hormonas, qué sé yo, se ha ido evolucionando, y hoy día hay una batería mucho más grande y todo. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si los hombres, digamos, son fértiles, ¿por qué no se controla la fecundidad de los hombres?
Entonces ha habido distintas investigaciones también acá en Chile para desarrollar anticonceptivos para hombres. Bueno, lo que ha pasado, que es lo interesante ahora, es que la vasectomía, que es la esterilización masculina, que además es reversible, que es sellar, ¿no es cierto?, los canales, ¿por qué por qué en este país ha costado tanto que se instale? Finalmente se ha instalado, y eso es un avance desde el punto de vista de la corresponsabilidad. Y también mirado desde la conciencia de los hombres, que siempre decían, no, es que ella no usó, ella no se cuidó, o sea, todos estos embarazos no planificados que se le echa la culpa a las mujeres, siempre la responsabilidad de las mujeres. Entonces hay un tema muy interesante que es que hoy día la vasectomía tiene código, tiene posibilidad de acceso a través de FONASA, y lo que ha pasado, y este es el fenómeno interesante, es que hay un aumento de sobre el 800% en 10 años. Claro, pues, además en las escuelas de medicina no le enseñaban a los urólogos a cómo se hace esto. Hoy día está instalado, y eso yo lo valoro porque, por ejemplo, siempre la pregunta del aborto es ¿dónde están los hombres? Y los hombres, ¿por qué que fueron responsables de esa gestación? ¿Qué hicieron? Entonces, ahí hay un avance. Sin embargo, en esta discusión sobre los derechos reproductivos, también están aquellas situaciones en las cuales los hombres quieren ser padres y sus parejas no quieren ser madres. Entonces, esto instala un nuevo espacio de debate que puede mejorar la corresponsabilidad. Porque si las mujeres dicen qué condiciones quiero o no quiero, ¿quién se hace responsable después de? Porque las mujeres sabemos que somos responsables para toda la vida. O sea, un hijo es un proyecto, y por eso es tan interesante cuando tú miras los proyectos de las mujeres sabemos que es para toda la vida. En cambio, desde la experiencia de los hombres, y lo tenemos desde la conquista, digamos, la madre soltera, ¿no es cierto?, y el hijo guacho, tenemos esta experiencia. Entonces ahora los hombres van a tener que estar mucho más cercanos y decir, ¿quieres tener hijos? Bueno, ¿en qué situación y qué relación? Entonces yo eso lo veo muy positivo. Me sorprende que esté mirado como alerta, como diciendo que los hombres que se están haciendo vasectomía son muy jóvenes. Es reversible, y a mí me parece que es un avance. Y sigo preguntándole a los hombres qué es lo que quieren, cuál es su proyecto de vida y cómo colaboran, digamos, porque los hijos se tienen de a dos. No existe la fecundación, digamos, del Espíritu Santo, no existe. Entonces ahora tenemos una obligación de plantearse el tema de los hombres. Muy bien, yo creo que dimos hartas claves, le diste muchas claves aquí a algunos temas que se están hablando mucho a veces, y como lo que acabas de decir de esos bonos a la maternidad que a veces no dan cuenta de la profundidad de este problema, o sea, de esta situación, porque no es un problema, la decisión de las mujeres. Yo creo que, como bien dices, es un avance importante que se pueda decidir. Así que, bueno, agradecemos mucho que hayas venido hoy también. Le dimos muchas claves a algunas personas que están construyendo ahí algunos discursos. Y dejamos también invitados dejamos la invitación abierta para nuestro próximo capítulo, donde hablaremos también de estos temas de aborto, de proyectos de vida de las mujeres, como dice Tere. Y vamos a hablar en el próximo capítulo de objeción de conciencia, que también tiene mucho que ver con las decisiones soberanas de las mujeres sobre nosotros. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Hablemos de Aborto es un podcast realizado por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, con la colaboración de Fundación Heinrich Böll y El Desconcierto. Escúchanos en nuestras redes.